Buena gente, ¿cómo andan? Compartimos un nuevo video de producción crítica y TIF, en este caso para trabajar en relación al armado de la defensa oral del TIF. Para eso vamos a pensar la defensa oral como una instancia que forma parte de todo un proceso y una instancia que además está en relación al modo en que se piensa el proceso de elaboración del TIF en la Facultad de Psicología. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el trabajo integrador final, por lo menos es lo que se propone, está pensado como una experiencia autónoma de escritura que se sustente en una actitud crítica. ¿Qué significa actitud crítica? Significa no dar por obvio, no dar por natural, todo aquello que se fue leyendo, que se fue trabajando a lo largo de la carrera. En este sentido, se invita a cada estudiante a que pueda llevar adelante un proceso de reflexión, un proceso de investigación, un proceso de elaboración de un trabajo escrito y por lo tanto un proceso de escritura que habilite a la producción de un texto propio, de una producción cuya autoría le pertenezca a cada estudiante. Esto significa también que cada estudiante tendrá la posibilidad, cada estudiante que se convierte entonces en un inminente graduado, tendrá la posibilidad de establecer libremente todas aquellas coordenadas que sustentan el TIF, entre ellas el tema, la delimitación del problema, las principales categorías de análisis, que van a terminar siendo las palabras clave, los objetivos que se propone con esa indagación, el corpus documental a partir del cual trabaja o el material empírico desde el cual lleva adelante un proceso investigativo, la modalidad de elaboración del escrito, es decir, algunas de las modalidades de escritura contempladas para el TIF, las alternativas metodológicas disponibles, la elección de aquel docente o aquella docente que acompañará todo el proceso de investigación y de escritura. En suma, el estudiante o la estudiante tendrá un rol protagónico en la elaboración de todo este trabajo escrito, de manera de poder llevar adelante una verdadera práctica de escritura, no necesariamente la escritura de una práctica, pero sí la práctica de una escritura que le permita acceder a la producción de un texto propio. En relación al TIF vinculado al momento de la defensa, podríamos situar una serie de momentos que forman parte de lo que podríamos imaginar como una conversación. Una conversación que podríamos pensarla en base a dos partes, una parte escrita y posteriormente una parte oral. Vamos a comenzar entonces con la parte escrita de toda esta conversación que forma parte de todo el proceso del TIF. La parte escrita se divide en dos momentos. El primer momento es propiamente el trabajo integrador final. Obviamente está a cargo del autor o la autora y está acompañado por el correspondiente o la correspondiente docente responsable. Este primer momento, como decíamos recién, es el comienzo de la conversación y es entonces cada estudiante quien establece el tema del cual se va a conversar, establece hasta dónde se va a conversar respecto de ese tema, lo delimita y también establece desde qué mirada se va a conversar en relación a ese tema. En este sentido, como veníamos planteando, es cada estudiante quien también tiene acá
un lugar protagónico respecto del comienzo de todo este proceso de conversación. Por supuesto que el comienzo entonces remite a una instancia escrita. Esta escritura no se puede llevar adelante de cualquier manera, sino que obedece a un formato académico, un formato académico que está especificado en las pautas de presentación del TIF y que continúa con un segundo momento, también de escritura, constituido por los informes de evaluación. Los informes de evaluación son aquellos informes que va a recibir cada estudiante luego de haber presentado su TIF. Cada informe es individual, es elaborado por cada uno de los 3 integrantes del tribunal evaluador, con lo cual cada estudiante antes de la defensa oral recibirá 3 informes de evaluación, uno elaborado por su propio docente responsable, otro elaborado por algún o alguna docente del espacio TIF, y el tercer informe que estará elaborado por ese tercer integrante del tribunal evaluador elegido en función de su pertinencia o su experticia respecto del tema que propuso el estudiante o la estudiante. Estos informes están diagramados en base a 4 ejes. Un eje que tiene que ver con el tema del cual se propone trabajar. Un segundo eje que tiene que ver con el aspecto de la coherencia interna. La coherencia interna en relación a lo teórico, a lo metodológico, a lo epistemológico. Un tercer eje que se vincula con el análisis, las reflexiones y las conclusiones a las cuales se llega. Y un cuarto eje que sitúa de un modo conciso y explícito aquellos aspectos que constituyen los principales aportes del TIF, de acuerdo a la mirada de cada integrante del tribunal evaluador, y el otro aspecto que tiene que ver con aquellas sugerencias o recomendaciones que el estudiante o la estudiante autor del TIF podrá contemplar para el armado de su defensa. Entonces acá lo que tenemos es un segundo momento, es el momento en el cual el autor o la autora del TIF reciben una mirada externa respecto de su producción escrita. Por eso sería un segundo momento de la conversación, un segundo momento que aún es escrito. Luego de estos 2 primeros momentos de la parte escrita, ahí sí llegamos a los últimos 2 momentos que forman parte entonces de la parte oral de todo este proceso vinculado al TIF. El tercer momento sería, propiamente hablando, entonces lo que se conoce en el ámbito académico como defensa, es la defensa propiamente dicha. ¿Qué es la defensa? Bueno, la defensa en realidad es una presentación oral, es una exposición que el autor o la autora del TIF llevan adelante sin dejar de lado la parte académica, pero incorporando ahora un componente, si se quiere, más del orden de lo teatral. En este sentido, el TIF, el trabajo integrador final, es estrictamente hablando una presentación académica, pero la defensa tiene algunos otros componentes que de algún modo exceden lo académico, enriqueciéndolo. Esto significa que se podría esperar que una defensa no sea leída, no sea tampoco llevada adelante de un modo extremadamente monótono, monocorde, sino que cada estudiante podrá apropiarse del momento y del espacio en el cual lleva adelante esta presentación oral.
El espacio podrá ser el espacio áulico, si la defensa se lleva adelante de manera presencial, o bien el espacio virtual, si se despliega en un medio virtual a través de un encuentro sincrónico. También esto significa que la presentación oral tiene que estar diagramada de antemano, tiene que estar planificada, tiene que tener establecido los puntos por los cuales va a transitar y tiene que estar dirigida exclusivamente a los integrantes del tribunal evaluador. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, especialmente en la instancia presencial de la defensa, muchas veces hay un público presente. Las defensas son públicas y por lo tanto pueden ser presenciadas siempre que cada estudiante así lo habilite, pero este público no es participante, sino que es un mero espectador. No puede participar de ningún modo y tampoco debería estar contemplado por cada estudiante a la hora de desplegar su presentación oral. Es decir, que la defensa se llevará adelante, estará dirigida exclusivamente, como decíamos previamente, a los integrantes del tribunal evaluador. También hay que tener en cuenta que quienes presencien la defensa están llegando a una conversación ya empezada. Ya hubo dos momentos previos de esta conversación y por lo tanto es esperable que de muchos aspectos de lo que se está hablando queden afuera. Bueno, cada autor, cada autora del TIF no tendrá que preocuparse demasiado por esto. En todo caso, se aclararán los puntos al público en otra oportunidad, en otro momento, pero no es la defensa oral el momento en que esto tiene que ser contemplado. ¿En qué consiste esta presentación oral, esta exposición que lleva adelante el autor o la autora del TIF? Bueno, consiste en una exposición que no tiene que durar menos de 15 minutos, pero tampoco debería durar más de 20. Tengamos en cuenta que el tiempo promedio para una defensa, por ejemplo, de una tesis doctoral, es de 30 minutos. 30 minutos, una tesis doctoral que puede llegar a tener alrededor de 200 páginas y que tienen que incluir dictámenes que a veces son bastante extensos y bastante detallados. Por lo tanto, 20 minutos puede ser considerado un tiempo más que aceptable para una instancia de un trabajo final, de la defensa de un trabajo final. ¿Qué tiene que incluir este momento de la presentación oral? Inevitablemente, de manera ineludible, tiene que incluir tanto el TIF como los informes de evaluación. Esa es la materia prima en la cual se sustenta la defensa. Tiene que incluir el TIF, pero no para retomarse tal cual fue escrito. La defensa oral no es sencillamente una reproducción, ahora a través de la palabra hablada, de lo que antes ya fue establecido mediante la palabra escrita. No tiene que ser una especie de transcripción oral, sino que traerá aquellos aspectos del TIF que los informes de evaluación sitúen como importantes para ser incluidos en el momento de la defensa. No nos olvidemos que el TIF ya fue leído por todos los integrantes del tribunal evaluador y por lo tanto no tendría demasiado sentido que sea retomado y repetido ahora de manera oral. ¿Cuáles son entonces los aspectos de los informes de evaluación y del TIF que tendrán que incluirse en la defensa? Justamente aquellos aspectos que los informes de evaluación han situado como parte de las sugerencias o las recomendaciones para que el estudiante o la estudiante contemplen a la hora de armar la defensa oral. Además de esos aspectos, una defensa puede incluir algunos otros puntos. En primer lugar, algún agradecimiento
De hecho, sería importante que la defensa oral comience con los agradecimientos que cada autor, cada autora considere pertinentes. Eh, Puede ser agradecimientos al docente responsable, a alguno de los integrantes del tribunal por algún comentario o alguna lectura que se haya realizado. Eh, Puede ser a alguien más. También se pueden incluir aquellos aspectos que tienen que ver con las razones por las cuales se eligió la temática, si hay alguna vinculación personal o con alguna experiencia académica o profesional. Pero lo que no puede obviar son los señalamientos vertidos en los informes de evaluación. Si un informe de evaluación sitúa algún aspecto para ser incluido en la defensa oral y la defensa oral no lo incluye, ahí hay un punto de la conversación que se ve interrumpido. Ahí hay un punto de detenimiento que claramente no es favorable desde un punto de vista académico para quien lleva adelante la defensa. Esto significa que esos aspectos, esas sugerencias o recomendaciones incluidos en los informes de evaluación podrán ser retomados, podrán ser ampliados, podrán ser profundizados, podrán ser aclarados en algunos casos o incluso podrán incluir alguna rectificación por parte del autor o la autora del TIF. ¿Esto qué significa? Que una defensa, más allá de lo que puede implicar su nominación, una defensa no tiene que consistir sí o sí en, eh, en adherir de un modo acrítico a lo que se escribió en el TIF. Habrá veces que justamente la mirada externa de alguno de los integrantes del tribunal evaluador podrán hacer notar que probablemente haya cosas por seguir pensando y haya cosas entonces por acomodar o por corregir de lo que se ha escrito. Por lo tanto, una buena defensa no necesariamente implica defender, defender, como su nombre lo indica, todo aquello que se escribió, aun cuando uno cree que ya no piensa del mismo modo que está presente en el escrito. Hay veces que una buena defensa incluye una rectificación, incluye un reconocimiento de esa mirada externa, eh, dado que no siempre se piensa de la misma manera y que la lectura y la investigación nos van llevando a replantear aquello que en algún momento podríamos llegar a pensar. Em, la forma en que se lleva adelante la defensa. Conviene que sea con tranquilidad, conviene que sea de un modo pausado, de un modo ameno, de un modo entendible, con una voz audible, obviamente utilizando categorías teóricas. La defensa está siendo llevada adelante por alguien que está deviniendo profesional, con lo cual un profesional, una profesional debería poder sustentar de manera oral su propia producción escrita a partir del uso de categorías teóricas. Y además deberá estar llevada adelante como una presentación autónoma. ¿Qué significa presentación autónoma? Significa que si necesita incluir algo del TIF o algo de los informes de evaluación, estarán, estarán en el medio de todo el despliegue, pero, pero deberá incluirlos. Una buena defensa no es aquella que, por ejemplo, habla de algún modo en código y entonces, por ejemplo, podría llegar a plantear, bueno, como dijo tal integrante del tribunal evaluador en su informe, yo lo respondo de este modo, aquello que preguntó. No queda bien cuando se termina convirtiendo en una especie de diálogo individual cuando la conversación incluía a 4 personas. Por lo tanto, la defensa tendrá que estar pensada para poder traer aquellos aspectos del informe de evaluación, explicitarlos, compartirlos con los otros integrantes del tribunal evaluador
y además llevar adelante alguna respuesta, alguna aclaración, alguna profundización, etc. Uno no puede dejar afuera de la conversación a las otras personas eh, y por lo tanto no es muy conveniente que haya diálogos individuales en el medio de esta conversación grupal. De este modo, también un modo de responder a alguno de estos señalamientos de los informes de evaluación puede ser incluyéndolo en el medio de todo el despliegue argumentativo de la defensa oral y que entonces cada integrante del tribunal evaluador sepa situar en esa presentación una respuesta a lo que se señaló. Es decir, no es siempre necesario especificar de un modo explícito, acá viene la respuesta a lo que tal docente me señaló. No hace falta que eso sea así, sino que en el medio de la presentación oral puede llegar a estar incluido esa, esa respuesta, esa continuación de la conversación. Una defensa, además, puede contar con un apoyo audiovisual. Puede haber imágenes, puede haber videos, puede haber una presentación de Prezi, puede haber una presentación en PowerPoint, puede haber todo aquello que acompañe la exposición oral, pero teniendo en cuenta algunas recomendaciones. La primera es, no puede haber una sobrecarga de información en aquello que cada estudiante está presentando junto con su exposición oral. ¿Por qué? Porque justamente este apoyo deja de ser un apoyo cuando opaca el protagonismo de quien lleva adelante la defensa. El apoyo tiene que ser secundario, el apoyo tiene que ser algo que complemente a lo que está llevando adelante el autor o la autora del TIF, que es la exposición oral. Siempre y cuando lo audiovisual sea efectivamente un apoyo y no opaque, no obture, no tape a quien lleva adelante la defensa, entonces podrá estar incluida. Y por último, otro aspecto importante de la defensa oral es que si tiene un componente teatral, eso se tiene que ver no solo a lo largo de toda la defensa, de toda la exposición, sino sobre todo en el momento final. El momento final de la defensa oral tiene que ser un momento unívoco, un momento que no deje lugar a dudas respecto de que ahí se produce el cierre de la presentación. ¿A través de qué recurso se puede hacer eso? Del recurso que cada estudiante considere necesario o considere conveniente. Puede ser por el tono de voz, puede ser por la frase que se menciona, puede ser por la cita que se utiliza, puede ser por algún aspecto de ese apoyo audiovisual que acompaña el momento de cierre. Puede ser a través de muchos recursos. Lo que es importante es que el final de una presentación oral no se termine diluyendo en un tono de voz que va decayendo y que cada integrante del tribunal evaluador entonces tenga que interpretar como cierre. El cierre no puede ser algo a interpretar, el cierre tiene que ser entonces algo conciso, algo como se ve justamente en el ámbito de lo teatral. Esto entonces en cuanto al momento de la presentación oral de cada estudiante. De más está decir que estos 15 o 20 minutos son propiedad exclusiva del estudiante o de la estudiante. Es esperable que ninguno de los integrantes del tribunal evaluador lo interrumpan o se metan para hacer algún comentario, alguna aclaración o alguna pregunta. Sería importante que cada estudiante acá cuente con esos 15 o 20 minutos para sí, los lleve adelante desplegando su exposición oral y finalice cuando el estudiante lo considere conveniente. Recién ahí, recién luego de este momento de cierre, llega el cuarto momento de toda esta conversación.
El cuarto momento, ahí sí es el diálogo posterior al momento de la defensa. Ahí sí, cada integrante del tribunal evaluador podrá repreguntar, podrá hacer comentarios, podrá hacer aportes, podrá compartir aquello que se generó como pensamiento luego de haber escuchado al estudiante o al estudiante llevar adelante su exposición oral. Y obviamente que este diálogo posterior se dará entre los cuatro integrantes, los cuatro participantes de esta instancia, tanto el autor o la autora del TIF como los tres integrantes del tribunal evaluador. No necesariamente se convierte en una especie de trío enfrentado a un individuo. Es un diálogo entre cuatro colegas. Esta es la idea de este momento posterior a la defensa. Para eso sería importante que cada estudiante que participe de esta instancia del diálogo pueda permitirle hablar a los integrantes del tribunal evaluador. Es un momento que se espera que se transite con tranquilidad, pero es cierto que puede llegar a ser vivenciado con alguna clase de tensión, de nerviosismo. Bueno, sería importante que a pesar de eso, cada estudiante le permita a cada integrante del tribunal evaluador llevar adelante sus comentarios o sus repreguntas o sus reflexiones. Habrá que esperar hasta que terminen de hablar para saber si es sencillamente un comentario que buscaba destacar algún aspecto de todo lo que se fue viendo, o si todo ese comentario previo termina siendo una introducción para un interrogante que el estudiante o la estudiante podría retomar. Eso lo sabremos al final de que cada integrante del tribunal evaluador hable. Por lo tanto, habrá que dejarlo hablar, habrá que permitirle entonces ahí sí el momento de la palabra a los integrantes del tribunal evaluador. Digo esto porque muchas veces en la instancia de la defensa un integrante del tribunal evaluador comienza a hacer algún tipo de comentario y el estudiante o la estudiante se adelanta intentando aportar algo, aclarar algo, responder algo antes de que sea lo conveniente. Esto es algo que forma parte de toda instancia de conversación. Es importante dejar hablar al otro hasta el final para ver entonces a dónde se dirigía con aquello que mencionaba. Se espera que este momento de diálogo, si está pensado entre colegas, justamente sea ameno, sea algo orientado a compartir reflexiones antes que una suerte de instancia de examen teórico en donde tres docentes evalúan a un estudiante. ¿Y por qué está pensado así? Está pensado así porque en realidad toda la experiencia del TIF, toda esta instancia de conversación, apunta a subvertir la lógica tradicional del examen. ¿Qué es lo que se ve en la lógica del examen en el sistema educativo tradicional? Lo que se ve es una asimetría en la circulación del saber en el ejercicio del poder. Se ve que de un lado hay alguien que sabe y del otro lado hay alguien del cual se sospecha que no sabe y que hay que corroborar, hay que indagarlo, hay que examinarlo a ver si efectivamente sabe o si está simulando saber. Esto es lo que suele verse en el examen tradicional. En la instancia del TIF, lo que se busca es algo totalmente distinto. Por eso en algún momento hemos hablado de la subversión de esta lógica del examen. Lo que se espera es que tanto el estudiante o la estudiante, autor o autora del TIF, como cada uno de los tres integrantes del tribunal evaluador, los cuatro se sitúen como colegas. Esto implica
un movimiento de parte de los 4 participantes de esta instancia. Que un estudiante se piense como profesional implica un movimiento. Que un docente piense a un estudiante como un colega implica un movimiento. Esa es la invitación que se hace desde el espacio TIF para transitar toda esta experiencia. La idea sería entonces que esta conversación respete esos lugares, de colega para cada uno de los otros 3 participantes y que por lo tanto se pueda llevar adelante una conversación dividida en 2 partes, una parte escrita y una parte oral, y a su vez sustentada en 4 momentos sucesivos que permitan justamente sostener una conversación respecto de un tema que fue propuesto por el autor o la autora del TIF. Bueno, a grandes rasgos, en esto consiste la defensa oral del TIF y continuaremos entonces con otros aspectos del TIF en otros videos. Nos vemos.